Estamos en la semana del Castellón Depor y hoy vamos a analizar a uno de los equipos revelación de esta temporada. Esto es Uno de Nueve, Uno es de Nuevo, tu podcast de confianza, pero eso tú todavía no lo sabes. Y es que este domingo hay partidazo en Castalia y, por supuesto, para comentarlo, tengo aquí a mi compañero Xurxo Gómez. ¿Qué tal, Xurxo? ¿Qué tal? Después de muchos problemas técnicos, hemos de reconocer que a ver si esta es la definitiva. A la tercera siempre va la vencida. Y no es lunes, pero estamos aquí. Y estamos aquí porque, bueno, vamos a hablar de un partido interesante. Como interesante fue la entrevista. También lo tenemos aquí. Diréis, ¿qué hace Mella posando detrás de Lucía? David Mella, que tenemos hoy abriendo la portada de Deporte Campeón, abriendo la portada de la web de Deporte Campeón cuando este podcast vea la luz, que será en unos minutitos. Y sí, con ganas de hablar del partido. Yo todavía no estoy nervioso, pero sí que es verdad que se huele partido pues importante. Además, siempre son muy divertidos, ¿no? Los Depor Castellón, Castellón Depor. A veces más para unos que para otros. Claro, pero bueno, siempre, por un lado o por otro, siempre son divertidos. Y también tenemos, por supuesto, a Jorge Lema. ¿Qué tal? Muy buenas. Que hizo la entrevista de David Mella. Fixemos. Sí, Conmigo. efectivamente. Lucía tamén estaba. Mella foi un dos primeiros, cando lle dixemos de partido contra o Castellón, o primeiro que se lle veu á cabeza foi además que son partidos moi divertidos. Sí, sobre todo para él, claro. Sí, claro, efectivamente. Bueno, y para analizar al Castellón, ¿quién mejor sino que Enrique Ballester, periodista del periódico Mediterráneo y que sigue la actualidad del Castellón? ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Ahora nos oye, ¿no? Ahora está todo controlado. Sí, el problema técnico era yo, ¿no? Sí. No, fuiste tú y luego fueron otros. Exacto. Aquí, Bueno, no aquí, sé, hay para todos. Para todos. No sé cómo está viviendo por ahí la semana, porque aquí, pues bueno, un partido importante, ¿no? Que puede marcar el rumbo de lo que queda de Liga. Sí, la semana en particular y los últimos meses en general, pues hay mucha ilusión aquí en Castellón. Precisamente creo que uno de los momentos claves fue la victoria en Riazor, ¿no? Que ahí todo el mundo, cuando fue el Castellón, me parece que el Riazor no había perdido, el Depor no había perdido en Riazor todavía, no. Y fue todo el mundo como que empezamos a creer de verdad que el Castellón podía estar arriba, como así ha sido, ¿no? Como está siendo ahora. Hay mucha ilusión, quedan unas 300, 400 entradas a la venta, quizá haya lleno el primero de la temporada, aunque ahora, como sabéis, pues con esto de liberar el asiento y esas cosas, pues hasta última hora no se sabe, también pero bueno. También pasa ahí, ¿no? También hay polémica todas las semanas. Hay muchas ganas, mucha expectación, ambiente, porque además es el primero de... Ahora juega el Castellón contra el Depor, luego Las Palmas y luego Racing de Santander. Entonces, esa parte del calendario está como... No suena. Sí, es algo parecido a lo que tuvo que pasar el Depor en enero, efectivamente. Ahí en Castellón toca en febrero. El tema además es que son dos equipos que están peleando ahora arriba, pero no es nuevo para ninguno de los dos verse ahí después de estos últimos años, ¿no? Entre playoff, como que se ha generado, yo creo que con más equipos por parte del Depor. Imagino que ahí en Castellón os pasará lo mismo, que en este último lustro de años en el barro, como decimos por aquí, se ha empezado a generar rivalidades que a lo mejor hasta hace 3 días no sabías que podían existir con equipos de la península, pero yo creo que entre Depor y Castellón ha pasado eso, ¿no? Entre los momentos en que se han encontrado, cómo han sido esos partidos. Pero es de buen rollo, ¿eh? No es como la de otros. Sí, yo creo que ascender de la mano ayudó. Sí, ayudó a cerrar la herida. Sí, ese playoff, ¿no? Un poco de campeones, un poco folclórico, que no era... Te jugabas algo, pero no te jugabas nada. El Castellón salió ahí a meter 800 goles y al final se los metieron a él, ¿no? Sí, es un clásico moderno, un clásico contemporáneo. Me hace gracia, por un lado, que digas estos años en el barro, porque para nosotros son años en la moqueta, ¿no? Porque venimos del infrabarro, de tercera aún peor, ¿no? Entonces, para nosotros jugar contra el Depor es una fiesta. O sea, es algo que nos recuerda que estamos en el camino de volver a la primera división, que el Castellón, pues desde el año 91. Es curioso también porque justo cuando baja el Castellón sube el Super Depor, me parece. Y entonces no nos habíamos enfrentado mucho, ¿no? Hasta estos años. Mucho o nada. Hablas de volver a Primera División. No sé si ya lo veis como algo tangible, como algo posible, o todavía uno va con pies de plomo hablando de eso. Mira que yo soy demasiado prudente a veces con el fútbol, quizá porque acumulo muchos traumas de esa época en Tercera División, pero es que no es solo la clasificación, es que
ya no podemos negar una obviedad, que es que el equipo juega muy bien. O sea, el equipo está arriba no por casualidad ni está porque es una consecuencia del juego que tiene el equipo. Ves todas las métricas de yo qué sé, de goles esperados, o sea, todas las cosas que miden ahora. Y el Está Castellón. sí, no es líder solo en Claro. clasificación. Y luego encima, pues la métrica que cuenta de verdad, ¿no? Que es la clasificación, pues te recuerda que estás ahí. Aquí el gran paso adelante ha sido que el equipo que conocíais, ¿no? Que de enfrentarnos, que era muy alegre, que tenía mucha capacidad ofensiva, que generaba un montón, pero que también concedía muchísimo, pues ahora desde que llegó Pablo Hernández al banquillo ha conseguido lo que parecía imposible, ¿no? Que era que mantener esa producción ofensiva, pero ser un equipo mucho más sólido atrás. Cuéntanos un poquito eso, ¿no? El proceso Claro. de que no empezó muy bien el Castellón en la Liga, pero luego llega Pablo Hernández y esto da un giro de 360 grados. ¿Cómo se vivió ahí? Sí, empezó la temporada con Johan Platt, que a su vez había sido el segundo de Dick Schroeder. Cuando nos enfrentamos en Primera Federación, pues el entrenador era Dick Schroeder, que ahora tiene al NEC. Y el año pasado, en Riazor. diciembre, En Riazor cuando el Castellón se lleva los 5 goles aquí también, sí. Correcto, fue que de hecho, mira, si este año Riazor fue el principio de algo bonito, allí fue casi el principio del fin, ¿no? Pareció que se rompió algo, ¿no? De hecho, Sí. sale en rueda de prensa y Recuerdo medio la rueda raja. de prensa. Sí, sí. Como he tenido solo 4 jugadores en el banquillo y si pudiera había tenido menos aún porque, no sé, los había acusado de falta de disciplina en el viaje, en la reunión, que no estaban atentos en la reunión. Sí, es verdad que había llevado unos chavales del filial. Eran ya semanas un poco que se había roto algo ahí dentro, porque el equipo empezó muy bien la temporada, el primer año en segunda división, pero ahí encadenó, creo que fueron 6 jornadas sin ganar. Destituyen a Dick Schroeder, que estaba fuera del descenso, pero la dinámica era bastante mala, y coge el equipo el segundo entrenador, que era Johan Platt. Johan Platt intenta eso que ha conseguido Pablo, ¿no? Ya no jugaba siempre con 3 defensas, a veces metía un cuarto defensa, por ejemplo, cuando en la segunda vuelta en Castalia, que es un empate a 2, me parece, que marca Jeremai muy pronto, pues ese día ya juega, por ejemplo, con 4 defensas, porque recuerdo que Chirino y Joshua hacen muy buen partido jugando de laterales con mucho recorrido, pero aún así era un equipo que se desconectaba mucho, que cometía errores individuales muy, muy groseros, y Pablo fue una prioridad enseguida, limitar eso, valorar la contundencia, las disputas. Es un equipo que gana un montón de disputas, que es muy bueno en presión tras pérdida y que con todo eso ha evitado lo que más daño le hacía, que eran las transiciones, ¿no? Que encima el Depor era buenísimo en eso, con Mella, con Jeremai, y nos castigaba siempre con el playoff con Lucas, por ejemplo. Y ha limitado mucho eso y como ha mantenido el espíritu ofensivo, porque lo sigue teniendo, lo lleva dentro, la plantilla, los jugadores, pues luego son resultados. Lleva 5 partidos sin encajar ahora mismo el Castellón. Claro, es que ahí sí, a lo bien que jugaba ya y lo que dices tú de eso de llevarlo dentro le da solidez. No sé, a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi en la primera vuelta, se lo comentaba a Xurxo antes del partido en Riazor. Me parece que define muy bien el cambio que da el Castellón su pareja de mediocentros, ¿no? Cuando ves a Barry y a ver si lo pronuncio bien, Jerez Navarré. Hay que decirlo con G, como Guernica, o Begiristain, algo así. El pequeño Gattuso, le llaman, te escuché el otro día. El pequeño Gattuso es un mote que le puso Ronaldo Pompeu, que es uno de esos fichajes que os gustan del Castellón, un poco exóticos. Ronaldo Pompeu es un brasileño que llevaba casi toda la vida en Italia, en Serie B, Serie C, tiene 35 años y enseguida lo vio entrenar y demás y le dijo, eres un Piccolo Gattuso, ¿no? Piccolo Gattuso o Piccolo, no sé cómo sería. Cuando vi esa pareja de mediocentros dije, esto es imposible que sea el mismo Castellón que tenemos en la cabeza y además a balón parado, porque te vas a ver a los goles que marca contra el Valladolid y define el partido ese 0-4 por 3 goles a balón parado. Es como todo lo bonito que era el Castellón, pero añadiéndole todos los extras, ¿no? Que hacen falta para ser competitivo. Sí, ha dejado de jugar y para pasar a competir. Esa es un poco la definición. En las métricas que os hablaba, una de ellas es la pelota parada. Creo que es no sé si primero o segundo, era el segundo y no sé si después de Valladolid, el primer equipo más productivo a pelota parada, tanto ofensiva como defensiva, ¿no? Entonces, en eso el club ha dado el fichaje de Ronaldo Pompeu, por ejemplo,
es por la pelota parada, porque es un gran ejecutor. No está jugando mucho, pero hubo un día, por ejemplo, contra el Huesca que detectaron que el Huesca tenía cierta debilidad de pelota parada, jugó titular y dio un pase de gol en un balón cruzado que marcó Brignani, que es el central que marcó aquí también nada más. Que también lo firman por la pelota parada, porque es un tío de 1,90 y tantos, que en Serie C, para subir de Serie C a Serie D, creo que había metido 10 goles de la pelota parada, cosas así. Y entonces ahora Castellón busca ese tipo de jugadores y le da igual que esté en Italia, que esté en León como Barry o en Burgos. Veo que has pronunciado ya la palabra métricas varias veces. O sea, le habéis comprado todo lo que vende a Bulgaris, pero... Hombre, yo compro lo que funciona. No. También te digo, como para no. Si lo hubiese logrado plantando ajos detrás de la portería, como hacían antes, yo plantando ajos todas las mañanas estaría. Y el Big Data, yo era un poco escéptico, porque claro, veníamos de donde veníamos, pero te das cuenta que, yo qué sé, en poco tiempo, cada ventana, el nivel del club, de la plantilla va creciendo, que en poco tiempo ya ha hecho las ventas más caras de la historia del club, las compras más caras de la historia del club, que es verdad que no eran muy altas hasta entonces, y sobre todo que va cumpliendo objetivos. Tuvo un primer año de transición, que fue el del playoff contra el Depor, que luego perdemos la final contra el Alcorcón. El primer año, digamos, de proyecto 100%, Bulgaris sube como campeón en un grupo muy difícil, que estaba el Córdoba, estaba el Málaga, y el Ibiza ese año fue creo que lo disfrutamos mucho, pero era muy competitiva esa primera federación. El año pasado pues logra la permanencia y este año está peleando por subir, ¿no? ¿Qué vamos a decir del Big Data? Pues claro, le pongo un 10 al Big Data. Igual te compras un perro también, como sí. Hablabas del Big Data. Obviamente Pablo Hernández no es hijo del Big Data, no es un fichaje de entrenador de Big Data, pero sí que ha sido como, pues eso, un poco la pieza que hacía falta para terminar de engarzarlo todo, ¿no? Un futbolista, un entrenador ahora que conoce muy bien la casa, que tienes un poco ese espíritu de Reder, pero también con el bielsismo inculcado. ¿Os ha sorprendido que haya sido capaz de sacar este nivel? Porque llegaba como interino del filial, a ver cómo iba la cosa. Sí, no, y su primera... El playoff del Depor estaba jugando, por ejemplo, que falla el penalti. Sí. Y luego, sí. El año pasado, digamos que fue su primera experiencia como entrenador con el filial, al que sube a Segunda Federación. Y este año es verdad que coge un equipo que estaba en las 5 primeras jornadas con Johan Platt, no gana ningún partido, lleva 2 de 15 y él llega en la 6ª jornada, ¿no? Y con un ambiente que ahora nos parece que es muy lejano, pero es verdad que había bastante nerviosismo alrededor del equipo. Recuerdo ese último partido Castellón-Ceuta, que es una locura, que se empata a 3, con mucha ansiedad en la grada, con errores, parecía que era septiembre y parecía que estuviéramos en mayo ya jugándote el descenso. Y él tiene una virtud, que es la tranquilidad, la calma. O sea, es una persona que ha vivido de todo en el fútbol, ha sido futbolista internacional, ha jugado en un Gran Valencia, ha jugado en el extranjero, y debería tener, yo si fuera él tendría un ego como un camión de grande, y él es todo lo contrario, y es algo que creo que es un carácter que internamente en el club le da mucho y bueno, y también él cambió la atmósfera de Castalia enseguida porque es muy querido, la gente lo quiere, y entonces lo que ahora se notó mucho. Ahora ya que lleva 7 partidos seguidos ganando en Castalia, pues es lógico, ¿no? Pero en ese primer momento como que la gente fue más comprensiva con el equipo, que ese estado de nerviosismo que comento pues desapareció. Y luego yo debo reconocer que un poco me ha sorprendido porque la idea que yo tenía del Pablo jugador, ¿no? O la construcción mental, quizá no te lo imaginabas, ¿no? de entrenador, porque era un extremo muy talentoso, habilidoso, que jugaba por dentro, pero tuve la suerte, como vosotros habéis entrevistado a David Mella, yo tuve la suerte de entrevistar a Pablo Hernández esta semana, publicamos el lunes, y él ya me dijo que en los últimos años de su carrera ya empezaba a preguntarse, ¿no? por qué se hacían determinados ejercicios, por qué no.
había tenido a Unai Emery muchos años en el Valencia, pero sobre todo que le hace clic la cabeza cuando coincide con Bielsa en el Leeds. Está varios años con Bielsa y no sé, todos tienen su experiencia con Bielsa y les deja como muy marcados. Y es algo que luego ves en el equipo que encaja muy bien con lo que era el Castellón de Schroeder, de presión alta, con lo que es el Castellón ahora. Ves el otro día con el Andorra, por ejemplo, que estaban teniendo problemas para ajustar la presión. Llega un momento que emparejan 1-1 todo el campo y empiezan a ser más agresivos, a robar, y eso muy Bielsa, ¿no? Es esa manera. Y lo ves, ¿no? Y con toda esa mezcla y luego con el conocimiento de la casa, que también es importante, ¿no? En un equipo que no hay nadie de aquí ahora mismo, él sí lo es, ¿no? Hay un Oreyut en el banquillo y eso, digamos, que lo convierte, aunque él no quiera, lo convierte en un símbolo de todo lo que está pasando, ¿no? Comentabas ahora que el Castellón lleva 7 victorias seguidas en Castal y es un poco la asignatura pendiente del Dep, porque es verdad que ganó el otro día, pero que en Riazor le está costando un poco puntuar. ¿Cuál crees que es la clave de conseguir hacerse fuerte precisamente en casa? Igual eso, ¿no? Que Pablo también conoce el entorno. Sí, están cómodos en casa ahora mismo. Esto va por dinámicas. Todo hizo clic. Porque es curioso porque hasta que empezó esta racha se hablaba un poco de lo contrario, ¿no? Ya sabéis cómo es el fútbol. Pero hizo clic el equipo contra el Málaga, iban perdiendo 0-1 y en el descuento marcan 2 goles. Uno en el 92, otro en el 98 en la última jugada. Ese día gana el Castellón 2-1 y a partir de ahí no ha ganado todo en casa, ¿no? Creo que el equipo está cómodo en casa. La gente entiende muy bien los momentos del partido ahora que cuando apretar, cuando ser comprensivo. Que ahora el Castellón, por ejemplo, antes el Castellón jugaba solo una dirección, ¿no? Jugaba una marcha, jugaba siempre hacia adelante y ahora hay momentos que no le importa a lo mejor ceder un poco la pelota al rival o defender más en bloque bajo para tomar aire o para castigar a la contra, ¿no? Es un equipo más versátil y más difícil para los rivales, ¿no? Entonces, claro, si tú manejas el juego posicional, manejas robar alto, manejas defender abajo, la pelota parada estar muy bien, pues al final a medio y largo plazo vas a ganar muchos partidos, ¿no? Aunque un día te pueda salir. También te digo que el momento lo vais a tener del partido, ¿no? Porque es un equipo que arriesga mucho a la hora de ir, si esa segunda jugada la ganáis y aprovecháis el espacio que a veces se queda, ¿no? En 3/4, que tenéis mucho talento también ahí vosotros, pero bueno, ¿qué os voy a contar? Cuéntanos. Sí. Te iba a preguntar cómo se ve desde ahí al Depor, porque nosotros muchas veces, yo lo hablo mucho con mis compañeros, ¿no? Nosotros nos parece, creo que a todos los que seguimos la actualidad de un equipo tenemos la mala costumbre o el mal vicio de pensar que el equipo que seguimos es especial y que las cosas que suceden aquí solo suceden en el Depor. Entonces, a veces, a mí me gusta levantar la cabeza y preguntar cómo se ve el Depor desde fuera, ¿no? Seguro que además los jugadores también están muy contentos de que se haga así, porque aquí somos muy críticos con el equipo que está tercero. Hace unas semanas entrevistábamos a José Ángel y cuando le decía que habían tenido altibajos me decía: tío, ¿cómo que altibajos? ¿Cómo que altibajos si no hemos salido de playoff en toda la temporada? Y entonces, claro, desde fuera yo la sensación que tengo es que desde fuera se vea un Depor mucho más, seguramente por su posición en la tabla, porque tampoco lo veis todas las semanas, como mucho más sólido de lo que lo vemos por aquí. Claro, esto es lo típico. A veces el fútbol se idealiza de lejos, ¿no? Y se desmorona de cerca. Pasa como con los novios y eso, ¿no? Que no tienes aún. Pero yo veo un equipazo. O sea, quiero decir, veo un equipo con mucho talento. Cuando lo he visto es verdad que a veces he pensado, ostras, con los jugadores que tiene, quizá podría jugar mejor, ¿no? Pero bueno, también esta categoría es muy complicada. Es que, Vale, estamos todos no, pero quiero decir, 1-1, no sé si cambiáis a muchos jugadores del Depor con los del Castellón, que de alguna manera es... a mí me hace ver el mérito que tiene el equipo que tenemos, que son muchos fichajes de Primera Federación o de ligas bajas de otros países. Prácticamente ningún jugador ha jugado en Primera División más que de manera anecdótica en algún momento de su carrera. O sea, no hay nadie que digas que tiene esa experiencia, que es algo que quizá, no sé si puede pesar cuando llegue el tramo definitivo de la competición. Y
Y siempre es un poco, me siento un poco intruso, ¿no? Opinando del equipo que no es el mío, porque desde lejos no se ven los defectos, como digo, pero para mí me parece que con el Racing, ¿no? Que sé que nos lleváis muy bien, me parece, ¿no? Este tema. A mí son de los equipos que más que si me lo encuentro, lo veo el partido, porque tiene jugadores que me gusta ver mucho. Hablando un poco de la experiencia que hablabas de pocos futbolistas del Castellón con pasado en primera división, con bagaje deportivo, por lo menos aquí desde fuera sorprende mucho que el club en invierno coja y diga: recupero a Raúl Sánchez, apuesta importante, y ficho a Álvaro García, que es verdad que es un fichaje a lo mejor más a medio plazo o que no puede llamar tanto la atención, pero bueno, Pichichi de Primera Federación, en un mercado en el que hay pocos nueves y es muy difícil encontrar certezas ahí arriba, me parece una apuesta por lo menos interesante y acorde. ¿Habéis notado eso también? Que el club ya sí se lo cree y quiere dar ese paso adelante definitivo porque esta vez puede ser que sí. Sí, obviamente. También tuve la suerte después del mercado de poder hacer una pequeña entrevista con Bob Bulgaris, con el presidente, y él destacaba mucho haber retenido a todos. O sea, que no se hubiese ido a nadie porque no dejas de ser el equipo revelación de la temporada, que has puesto en el escaparate a muchos jugadores que vienen de Primera Federación, y haber retenido a todos los que querías retener, a los que tú considerabas clave, le daba mucho valor. Y después es la ventana de mercado desde que está Bob Bulgaris que menos movimientos ha hecho de entrada, pero también es síntoma de que, claro, el equipo estaba tan bien que quizá consideraban que solo necesitaban algunos retoques. También andaban un poco justos del límite salarial. Entonces, para traer de vuelta a Raúl Sánchez, que ya fue titular el otro día en Valladolid, que yo creo que poco a poco va a tener más minutos, debían liberar algo de masa salarial, dieron salida a jugadores que los que se han ido eran porque no estaban jugando prácticamente nada, o muy poco, o una buena venta de Kenneth Mama al fútbol turco, Óscar Gil se ha ido a Primera Federación al Real Murcia, y luego 2 cesiones de gente con un poco más con potencial, y luego consideraban que necesitaban quizá un delantero de un perfil distinto a lo que tenían, que es Álvaro García, que era el Pichichi de Primera Federación, que es un chico pues de 1,90 y tantos, que quizá pueda. Yo no lo veo de titular ahora mismo por cómo juega el equipo, pero que sí, que partidos que necesites al final algo distinto te lo puede dar. Entonces están muy satisfechos por el mercado que han tenido, y, como digo, sobre todo porque no se ha ido ninguna pieza clave y porque han traído cosas que ellos consideraban que necesitaban, ¿no? Porque Raúl es un extremo distinto a los que tenían, puede jugar por dentro, por fuera, de carrilero incluso, y ya conoce el lugar. Y claro, lo habías vendido por 1 millón de euros en verano y ahora lo recuperas por 200.000, entonces pues está muy contento. ¿Cómo se explica eso? ¿Eso hay algún tipo ahí de vamos a hablar de ficheo o es...? No, que va, aquí nosotros no tenemos ni clubes... No hay afiliados, ¿no? Como otros satélites ni nada de esos. No, quizá, pues bueno, en verdad que en México se mueve bastante dinero. De hecho, ahora ha vuelto Álvaro Fidalgo de México, que lo ha fichado el Betis, y también se fue de aquí, pero ahí él sí que jugó más. No sé cómo también los cupos de extranjeros que tienen allí, no sé cómo funciona, pero bueno, que quizá pensaban que Raúl les iba a dar más protagonismo. No, creo que también el jugador ha forzado porque quería venir, creo que incluso perdonando dinero él por su parte, y entonces pues no sé, si supiera cómo vender algo por 1 millón y luego recuperarlo por 200.000, no estarías hablando con nosotros. Probablemente, o no hubiese tenido problemas técnicos. Pero habrías pillado un jet privado y lo haríamos aquí en persona en Coruña. Sí. Oye, Enrique, ya para ir terminando, hemos hablado de Castellón, Depor, los 2 equipos están ahí arriba. Tuviste ya desde el año pasado la categoría de segunda división. ¿Cómo la estás viendo este año? Nosotros hablábamos hace unos días en el podcast, y bueno, también fuera de micro tenemos diferentes visiones, como algunos pensamos, en mi caso,
que sigue habiendo muy buenos equipos, que los equipos punteros siguen siendo muy buenos, como decías, por ejemplo, el Racing o el Castellón, el Depor, pero que mi sensación es que el nivel medio de la categoría ha bajado. Que hay equipos ahí arriba. Yo, por ejemplo, veo al Málaga ahí arriba y no puedo dejar de pensar que eso quiere decir, porque además es un Málaga hecho incluso más con retales que el año pasado, ha perdido jugadores, no ha fichado demasiado. Y eso, mi sensación es esa. No sé cómo lo ves tú desde ahí. Un poco la foto de la categoría en general que tienes en tu cabeza. Es buena pregunta. Es verdad que el año pasado, al subir 4 equipos que eran proyectos muy potentes o bastante, ¿no?, aceptables, que no bajáramos ninguno, pues eso quizá fue un poco anomalía, ¿no? Pero es verdad, yo creo que sobre todo viene de que los equipos que bajan ya no son tan dominantes como durante unos años, ¿no? Que ocurría que siempre subía alguno de los que había bajado, e incluso con bastante diferencia. Y yo veo una categoría muy igualada. O sea, es muy, muy, muy igualada. ¿Me preguntas por lo alto o por lo bajo? No lo sé. No me conviene ahora que mi equipo va a segundo decir que somos muy malos, que los demás son muy malos, ¿no? Vamos a darnos valor. ¿Por qué? Porque yo creo que se juega bastante bien a fútbol en la categoría. El otro día vino la Andorra, que está por ahí abajo, y nos quitó la pelota y fue un partido de una riqueza táctica muy interesante. Los dos cuerpos técnicos, cómo se iban ahí, como moviendo piezas en el tablero. Y es algo que también vi en Primera Federación el año que estuvimos. Digo que cada vez venían equipos aquí que en la anterior época del Castellón, en Segunda B, venía todo el mundo a encerrarse y a que no pasara nada. Y venían equipos que jugaban muy bien a fútbol. Y de hecho, la prueba es un poco el Castellón actual, que hay muchos jugadores que estaban fuera del radar, que estaban en Segunda Federación o en Primera Federación, y ves que están en Segunda y que dan el nivel, ¿no? Entonces, yo prefiero pensar que somos muy buenos, no que los demás son muy malos, ¿no? Aunque a veces en la vida el secreto del éxito es encontrar gente peor que tú, ¿no? Eso lo digo yo mucho, ¿no? No es tan importante ser muy listo, sino encontrar a alguien más tonto cerca, ¿no? Entonces, bueno, me vale. Cualquiera de las dos fórmulas, si acabamos subiendo los dos, efectivamente. Me vale. No vamos a preguntar. No vamos a preguntar. Pues nada. Bueno, pues muchas gracias por atendernos, Enrique. Te deseamos mucha suerte para este domingo. No sé si tanta como nosotros, pero... No, desde luego que no. Pero hay que ser queda bien, ya que estamos grabando. O sea, que es un invitado. Claro, que nos ha atendido, que hemos tenido problemas, se ha mantenido ahí. Ahora cuando desconectes ya dices lo que piensas, no pasa nada. Para pero que bueno, no me critiquen, te deseo suerte a partir del lunes. Que veamos un buen partido, esos tópicos que se dicen, ¿no? Pero sí, un buen partido seguro que veremos. Que a mí me gusta mucho esta, no sé si llaman rivalidad, ¿no? Pero esta relación que está teniendo el Castellón y el Depor, que subamos otro escalón juntos también. Estaría bueno, y que volvamos a hablar que no nos crucemos en el playoff, eso no quiero otro playoff. Ay, eso para empezar. Sí, eso para empezar. Hicimos los directos y ya está, y que se pelee el Racing con otros. Claro. Correcto. Pero para celebrar el ascenso conjunto ya hablaremos otra vez. Exacto. Pues nada, muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo. Hasta luego. Chao.